Hola, ¿qué tal? Soy el pastor Fernando Sánchez, pastor de la Primera Iglesia Bautista de la ciudad de Ducor, California. Quiero compartir contigo este tiempo devocional donde vamos a meditar en Segunda de Tesalonicenses, capítulo número 2, partiendo del versículo número 13 hasta el capítulo número 3, versículo número 5. Le he titulado a esta meditación de la siguiente manera: Dios nos ama. Dios nos ama. Dios es un Dios que nos ama a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestras circunstancias, a pesar de que muchas veces nosotros le fallamos continuamente. Sin embargo, Él nos muestra su gran amor. Observo cómo el apóstol Pablo les hace notar esto a los tesalonicenses en el versículo número 3. Observe lo que dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor. Pablo estaba consciente del gran amor que Dios tenía por la iglesia en Tesalónica. Y creo yo también que nosotros deberíamos estar muy conscientes del gran amor que Dios nos tiene a cada uno de nosotros. Nos bendice, nos cuida, nos provee lo que necesitamos y en cada momento de la vida está cerca de nosotros para ayudarnos. ¿Qué tenemos que hacer entonces nosotros respecto a esto? Bueno, miren, el versículo número 13, en la continuación, sigue diciendo: de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Entonces creo que nosotros deberíamos hacer ciertas cosas referente al amor de Dios que se muestra en cada momento por nosotros. La primera de ellas, debemos de creer en la verdad. Debemos de creer en la verdad. Dice aquí, y la fe en la verdad. Es decir, tenemos que creer lo que la palabra de Dios nos dice. Lo que Dios dice en su palabra lo debemos de creer por fe. ¿Qué significa esto? Que nosotros deberíamos de creer nuestras creencias y dudar nuestras dudas. Y muchas veces hacemos lo contrario. Comenzamos nosotros a dudar nuestras creencias y a creer nuestras dudas. Y entonces nos vamos apartando del amor de Dios. ¿Sabe? Me encanta el versículo número 14 porque dice de la siguiente manera, dice: por eso Él os llamó por medio de nuestro evangelio. La primera cosa que Dios nos da es que Él nos da un llamado. Pero también dice el versículo número 13, a vosotros, dice, gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados en el Señor, que Dios os ha escogido. La segunda cosa es que Dios nos ha escogido, ¿verdad? Nos ha llamado, nos ha escogido. Y en el versículo más abajo dice, mediante la santificación. ¿Qué significa la santificación? Bueno, que Él nos ha apartado. ¿Qué significa esto? Que Dios te ha separado para su gloria y te ha apartado del pecado. Entonces esto es maravilloso, porque la primera cosa que tenemos que hacer es creer la verdad de Dios, que Él nos ha llamado, que Él nos ha escogido y que Él nos ha apartado para su gloria. Esto es maravilloso. Hay una segunda cosa que deberíamos de hacer. Deberíamos también retener esta verdad, guardarla con mucha firmeza. Mira lo que dice el versículo número 15. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Bueno, mantener firme esta verdad de Dios, ¿verdad? Plantarnos bien y tener esta fe bien sólida en lo que Dios nos ha enseñado. Y esto nos llevará entonces a la tercera cosa que provoca el amor de Dios en nosotros. Debemos entonces practicar la verdad. Debemos practicar la verdad. El versículo número 17 en la versión Dios habla hoy dice así: que anime sus corazones y los mantenga a ustedes constantes en hacer y decir siempre lo bueno. ¿Qué significa? Que debemos ser congruentes en la manera en cómo vivimos, de la manera como hablamos, ¿verdad? No tan solo es decir las cosas, sino también llevarlas a la obra, ser congruentes en la palabra del Señor. Esto me habla entonces de practicar la verdad. Y la última cosa que yo puedo observar en este pasaje bíblico es que también debemos de compartir la verdad como consecuencia del amor del Señor. Mira lo que dice el versículo número 1 del capítulo número 3. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros.
¿Qué significa esto? Que no podemos tan solo quedarnos nosotros con la verdad de Dios, sino que también la tenemos que transmitir, que la tenemos que compartir para que otras personas necesitadas de Dios, necesitadas de una transformación en la manera personal y en la manera familiar, la puedan obtener. ¿Sabe cómo? Al momento en que usted y yo abrimos nuestros labios y entonces somos agradecidos por el gran amor que Él nos ha dado. 4 cosas entonces basadas en el gran amor del Señor. Debemos creer la verdad, debemos retener la verdad, debemos practicar la verdad y también debemos compartir la verdad. Espero que esta meditación sea de mucha bendición para tu vida y me encantaría mucho poder verte el día de mañana. Te mando un abrazo. Hasta pronto.